Estimados compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy justamente. Bueno, vamos a terminar un subtema que hace falta mencionar. Posteriormente vamos a pasar a la unidad número 4, que es la unidad final de este curso. Es la parte final del curso, compañeros. Así es que bueno, vamos a dar comienzo. Voy a pasar lista para que podamos comenzar. Judith. Presente. Muy bien. Ábalos. Carrillo González. Presente. Carrillo López. Presente. Gómez Díaz. Gutiérrez Mendoza. Presente. Nayeli. Wendy. Presente. León Cerón. Martínez Reyes. Presente. Mejía Villaseñor. Miranda. Presente. Pedraza. Nancy. Armando. Jorge Alexis. Geraldine. Presente. Orland. Presente. Andrés. Bueno, compañeros, vamos a continuar con esta parte de lo que estamos viendo hoy. Una vista en el chat pusieron algunos compañeros que presentan, muy bien. Bueno, que nosotros lo vimos. Entonces, ya. Listo, compañeros. Bueno, les decía que vamos a ver dos subtemas que son importantes. Uno es como gente de comercio nosotros tenemos que conocer esta parte antes de pasar a las empresas multinacionales en México. ¿No? Antes de que pasemos a esa parte. Ahora bien, aquí surgen tres preguntas, compañeros. Y antes de esas tres preguntas, yo tengo otra más que agregar antes de estas tres. La primera de ellas es, ¿cuál es el rol de los parques industriales en la logística? Entonces, lo primero sería decir, ¿qué es un parque industrial? ¿No? Esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué es un parque industrial, compañeros? ¿No? Pregunta, ¿alguien de ustedes ha escuchado qué es un parque industrial? Compañeros. Sí, ¿qué es? Entonces díganme, ¿qué es un parque industrial? Donde hay muchas empresas en un solo lugar. Ok, en un solo lugar. Muy bien. Donde hay muchas empresas en un solo lugar, correcto. Pero empresas más, ok. Muy bien. Eso es correcto, es un lugar donde hay muchas empresas, de acuerdo. Perfecto. Ok, ahora, ¿cuál es el rol de los parques industriales en la logística? La otra es la situación actual de los parques industriales en México
Y por último, ¿qué factores impactan en el mercado inmobiliario industrial, compañeros? Aquí está una zona con tasas o impuestos más bajos para producir, ¿correcto? Son incentivos para la producción, ¿de acuerdo? Muy bien, compañeros. En efecto. Ahora andan un poco tímidos los compañeros, quieren hablar, pero es correcto, sus participaciones son correctas. Ok, muy bien. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿cuál es el rol de los parques industriales en la logística? Bien, dentro de este contexto de las tendencias en el mercado, vamos a ver que se va dando una mayor competencia entre las empresas. Es decir, la competencia viene en incremento, ¿no? Viene en aumento entre las empresas. ¿Esto a qué ha llevado? Bueno, ha llevado consigo una mayor exigencia de los consumidores. El consumidor, obviamente, al ver mayor variedad de opciones, tiene la posibilidad de elegir entre todas estas. Entonces, obviamente, esto ha hecho, o esto ha propiciado, que se sienta libre de poder tener un nivel mayor de exigencia. Ahora bien, esto ¿a qué ha llevado? A que entre más competencia hay entre las empresas ¿cómo compiten? Las empresas compiten a través de costos, a través de tecnología y a través de calidad. ¿Qué pasa cuando las empresas están compitiendo o producto de esta competencia? ¿Qué se origina? Bueno, se originan básicamente dos cosas. Uno, o mayor cantidad de tiendas en zonas a lo mejor más estratégicas o tecnología más reciente. Y ese segundo efecto, que es la tecnología más reciente, ha traído consigo un fenómeno que para nosotros tiene una dualidad, compañeros. Es decir, un fenómeno tiene dos efectos. En este caso, el ciclo de vida del producto más corto. ¿A qué se refiere en términos comunes esto de el ciclo de vida más corto? Bueno, se refiere a qué? A que la tecnología día con día va avanzando a velocidades extraordinarias y propicia que algo que teníamos ahorita puede ser que en una semana sea obsoleto. Entonces, dentro de este contexto de la competencia entre las empresas, ha provocado, sí, que tengamos tecnología a nuestro alcance, pero habría que ver a qué precio y qué pasa con la tecnología que vamos desechando, porque también está la parte medioambiental, ¿no? Es decir, sí tienes tú productos de calidad y todo, pero ¿qué pasa con lo que va de desecho? Ahí surge la pregunta, ¿qué pasa en este sentido? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ciclo de vida del producto ha sido más corto. ¿Por qué? Porque el producto se vuelve obsoleto más rápido. Esa es como la desventaja. La ventaja es que tenemos disponibilidad de tecnologías más recientes, sí, pero habría que ver que lo que tenemos puede ser que en una semana o dos o en un mes sea un producto obsoleto. Y dentro de esto mismo tenemos que las entregas a tiempo o el sistema conocido como just in time es un factor determinante, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumidor quiere tener su producto en este momento como si estuviera él comprándolo de manera física, ¿no? Cuando lo compra de manera física es porque quieres disfrutar de este producto. No lo compras para tenerlo guardado, obviamente lo compras para usarlo. Y es lo que aquí pasa, ¿no? Que el tiempo se ha vuelto un factor considerable, y ustedes lo pueden ver muy claro en los servicios de paquetería, por ejemplo, o cuando compran por internet algo que dice entrega express, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, que al otro día se está moviendo el producto para que te llegue en menos de 48 horas, es decir, menos de 2 días, ¿vale? Ahora, las compañías globales, entonces, ¿qué es lo que buscan? Reducir riesgos, es decir, que los costos de logística sean menores, pero que ese costo menor no implique una inseguridad del producto. Es decir, sí, ok, quiero reducir riesgo, pero el costo también lo quiero reducir, pero obviamente que ese sacrificio en costo no me vaya a conllevar a una pérdida que resulte peor más adelante. Es decir, ¿cómo mitigo ambos efectos? Es ahí donde surge la principal duda. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo lo tengo que tomar en cuenta? Entonces, es muy importante esa parte. Tomen nota para que nosotros podamos
continuar. ¿Mm? Entonces, todo esto es parte de las cuestiones de los parques industriales. Ujú. Ahora bien, seguimos entonces. Vamos a ver que el transporte es fundamental. O sea, el transporte va de la mano con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú estás ofreciendo tus productos es porque ya los tienes listos, o sea, no los vas a hacer, salvo algunos casos muy específicos, ¿no? Pero en general. Entonces, bueno, el transporte es pieza fundamental en los tiempos de entrega. Y durante el transporte, ustedes ya llevaron esa asignatura al inicio de su carrera de ingeniería del transporte y ya saben de qué trata, ¿no? Es decir, todo lo que hay que tener en cuenta, desde los empaques, envases, embalajes, el medio y modo de transporte, y que todo transporte no se mueve si no está asegurado, ¿no? Para evitar los riesgos que esto conlleva, etc. Ahora bien, en la logística, el transporte, vamos a ver qué es el costo más alto. De toda la logística, el transporte es el que es más costoso. Y dentro de este transporte, el llamado última milla, the last mile, es el más costoso de todos, ¿no? Que es el transporte, por decirlo así, local. ¿Y por qué se dice que es el más costoso? A lo mejor alguien puede decirme, es que, por ejemplo, mover las piezas, por ejemplo, de el CEDIS, ¿no? Aquí al lugar de consumo, a Walmart, Texcoco, por ejemplo, me costó determinada cantidad, pero traerlos desde otro país me costó a lo mejor más. Sí, pero si dividieras tú todo lo que trajiste entre lo que te costó, el costo es mucho menor por unidad, ya que si divides lo que te cuesta traerlo del CEDIS al lugar de consumo, obviamente el costo va a ser más alto. A lo mejor tú no lo ves así, ¿por qué? Porque pagué menos. Sí, ok, pagaste menos, pero si lo divide uno, a la hora que lo divida uno entre el producto, sale más caro. Entonces ahí es donde realmente se ve lo costoso de los productos. ¿Estamos de acuerdo? Pues, esta última milla es la más costosa, ¿no? Es la que tiene más implicaciones, ¿no? E incluso puede resultar que sea la más peligrosa. ¿Por qué? Porque puede sufrir algún atraco, es decir, los productos ya no vienen en contenedores, todo ya vienen a lo mejor paletizados, es más fácil moverlos, es más fácil llevárselos, etc. Por lo tanto, por eso se dice que tiene altos costos, ¿no? En la parte de la logística, esto del transporte. Simplemente vean, ahí están todas las labores, ¿no? De la logística, transporte, manejo de inventario, almacenamiento, servicio al cliente y administración. Vean cuánto se gasta, por ejemplo, en administración y servicio al cliente. Entre los dos suman el 7%, compañeros. Es casi nada. Y justamente dentro del servicio al cliente vienen lo que son las garantías, devoluciones, mermas, pérdidas, ¿no? Y dentro de la administración es toda la gente que se encarga de pues llevar a cabo estas maniobras, ¿no? O estas labores. Esta gráfica nos dice que casi el 50% de lo que es la logística de un producto será de transporte. El resto será de el manejo de inventarios, por ejemplo, ¿no? Que también es pieza fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, por favor, tomen nota para que podamos avanzar, compañeros, en ese sentido. Me dan unos segundos, compañeros. Déjenme ir a traer una cosa. Denme un segundo, por favor. Y seguimos.
Listo, compañeros, seguimos. Continuamos. Bien, ahora, dentro de estos parques industriales, vamos a ver que tiene que tener en cuenta varias situaciones o varios factores. Primero de ellos es que tiene que ser la suma del requerimiento de dos, o más bien el requerimiento de transporte, más la ubicación de la planta o almacén. De esta manera nosotros obtenemos lo que son los costos, ¿no? Por lo tanto, la ubicación toma en cuenta la distancia entre proveedores, la fábrica, la distribución y el mercado, es decir, están ubicados en zonas estratégicas. Si lo leemos a través de nodos, como luego se enseña en las diferentes asignaturas, tendremos en cuenta, ¿no?, ciertos factores ahí a considerar. Pero bueno, eso es muy importante que está viendo en pantalla. Justamente es lo que nos da la pauta, la clave para saber cómo o de qué forma se toman en cuenta estas características, ¿no? Respecto a los parques industriales donde se tienen que establecer, compañeros. O sea, no crean que es una decisión nada más ahí que a alguien se le ocurre y a ver, dice, ay, por aquí se ve bien, me gusta por aquí. No, sino tiene que tener toda una organización este procedimiento. Entonces, bueno, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, de aquí surgen algunas preguntas. Más bien, previo a esto se deben tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿De dónde vienen los insumos? Los inputs, ¿de dónde? ¿De dónde vienen? ¿De dónde provienen? ¿A dónde va el producto terminado? ¿Y cuánto cuesta transportarlo? Es decir, ¿qué tipo de flotilla hará el transporte? Porque esa es la otra, compañeros. Lo más recomendable en la vida práctica no es que uno haga el transporte. A veces la subcontratación es más rentable que a que uno tenga parque vehicular. Vamos a decir, no es lo mismo que yo tenga mis propios camiones que a que yo rente la flotilla de alguien más, ¿no? Yo les podría preguntar a ustedes, ¿por qué? O sea, ¿por qué es más rentable a veces rentar la flotilla que tener una propia? Bueno, ¿por qué? Porque los costos de mantenimiento del vehículo son costos que a la larga te van absorbiendo. Es decir, la capacitación de un chofer, la licencia federal, el tipo de vehículo, los servicios mecánicos que se les tienen que dar al vehículo, etcétera. En cambio, las empresas que se dedican a esto, ellos tienen su propio seguro, tienen sus propios choferes, su parque vehicular y son especialistas en lo que hacen. A veces no es correcto querer estar incursionando en todas las áreas, porque es donde viene el problema. El hecho de tener un parque vehicular, tienes que tener un lugar donde almacenarlos, donde guardarlos, donde tenerlos. Entonces eso complica mucho las cosas, compañeros. Es muy, muy complicado en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo en eso que estamos mencionando hasta ahorita? ¿Sí está quedando claro de qué estamos hablando? Compañeros. ¿Sí me están escuchando, compañeros, en lo que estoy Sí, diciendo? profe. Ok, muy bien. Entonces, por favor, tomen nota de esto, que es muy, muy importante. Y seguimos.
Listo, entonces podemos seguir, ¿no, compañeros? Muy bien. Bueno. La segunda pregunta es, situación actual de los parques industriales en México, es decir, ¿cómo estamos en cuestión de parques industriales? Bien, dentro de México vamos a ver que a un parque industrial, ¿cómo se le va a definir? Como un terreno delimitado, urbanizado, con todos los servicios y permisos para la operación de empresas manufactureras y centros de distribución. ¿Qué quiere decir esto? No operan bajo un régimen fiscal, excepto los recintos fiscalizados estratégicos, que ya dijimos que la diferencia con el recinto fiscal es que el recinto fiscal es de gobierno y el fiscalizado estratégico está concesionado a un particular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pongan la definición, compañeros, de lo que es un parque industrial, para que podamos avanzar. Muy bien, seguimos. Hay una norma, compañeros, que es la que regula el funcionamiento y el establecimiento de los parques industriales, que es la norma NMX R046, donde se enfoca sobre todo en la cuestión del lugar físico, es decir, donde se ubica, ¿no? Ahí vienen los requerimientos que necesita, incluso un reglamento interno, debe tener seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, y todos los parques industriales tienen que tener un certificado que es de la ANPIP, ¿no? Entonces, esta es la norma mexicana de parques industriales y tu certificado, es decir, cuando certificas como parque industrial, podemos decir que puedes empezar a operar. Antes no, ¿por qué? Porque tiene que haber y cumplirse una serie de requisitos, compañeros, que son fundamentales. Muy bien, seguimos. Bueno, seguimos en el caso de México. ¿Qué ventajas tiene el parque industrial? Bueno, que ofrece en un solo lugar y de manera integral certeza jurídica, administrativa, operativa, fomentando la eficiencia de cadena de suministro, reduciendo costos y riesgos de activos e inventarios. Es decir, tanto tus inventarios como tus activos sabrás que estarán a salvo. Ahora, esto de la eficiencia en la cadena de suministro es fundamental, compañeros. ¿Por qué? Porque la producción debe de asegurarse que la cadena de suministro esté
bien conformada. Si no está bien conformada, compañeros, entonces francamente no pueden, no tienen mucha maniobra, ¿no? Mucha eh, opción de moverse. ¿Por qué? Porque están limitadas, estarían condicionadas. En cambio, si esta cadena de suministro se hace de manera adecuada, van a asegurar el abasto de mercancías y por ende la producción, ¿no?, de las mercancías. Muy bien, entonces podemos seguir. Ahí está, miren, vean, dentro de las parques industriales, algunas características, por ejemplo, las naves o bodegas, hay de los 10.000 a los 60.000 metros cuadrados, ¿no? Desde 1 hectárea hasta 6 hectáreas. Regularmente están empresas multinacionales de manufactura, de logística y de distribución, o sea, el eslabonamiento está ahí, tienen visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque quieren tener esa eficiencia que se requiere, compañeros. Muy bien. Proveedores de cadenas regionales de producción, es decir, gente que a lo mejor de la región sea abastecedora, también entonces tendrá presencia en ese lugar. Pero también es importante decirlo. Muy bien, seguimos. Bueno, tomen nota y continuamos. Ah, miren, aquí está lo de las IMEX. ¿Se acuerdan de las IMEX, que son de los programas de fomento a las exportaciones? Pues el programa IMEX opera dentro de los parques industriales que principalmente lo llevan a Estados Unidos, compañeros. Principalmente a Estados Unidos y es donde opera. Tomen nota y seguimos, compañeros, por favor. Muy bien, entonces podemos continuar, compañeros.
Muy bien, bueno, seguimos. Aquí está, miren, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, la AMPIP, es justamente el organismo empresarial líder creado en el año 86 para representar a desarrolladores, propietarios e inversionistas de parques industriales en México. ¿Cuáles son sus objetivos? Promover mejores prácticas, la calidad del servicio, sustentables en los desarrollos inmobiliarios industriales. Es decir, esta asociación son los expertos en desarrollar inmobiliarias industriales. Así como hay inmobiliarias de casas, hay inmobiliarias industriales, que son estas, son las que se buscan o encargan de desarrollar los complejos industriales. Tome nota ahí y continuamos, por favor. Muy bien, seguimos, compañeros, entonces. Tenemos algunos datos de cómo están en 2015, o sea, son datos, por decir, recientes, ¿no? Ya que esta información se recaba cada 5 años, entonces, bueno, podemos tener las cifras, pues, a cierto punto actuales, ¿no? Ahora bien, de acuerdo a, bueno, se les llama inquilinos a los usuarios de un parque industrial, es decir, si yo tengo una nave, yo rento un espacio, me vuelvo un inquilino. Entonces, el número total de inquilinos en México son de 2,286. Ajá. 584 empresas, que es el 25%, es de México. Tenemos 722, que es el 33%, y una tercera parte son de otros países, y el 42% son de Estados Unidos, con 950 empresas. Pues para que ustedes se den cuenta cómo está esto. Ahora, dentro de los principales países extranjeros, es decir, del concepto de otros, tenemos el 75% son de origen extranjero. Es decir, este 33%, o sea, las 722 que ya les mencioné, se componen de las empresas japonesas, alemanas, Corea del Sur, Canadá, Francia, España, Italia, Reino Unido y el resto del mundo. Es decir, podemos ver cómo está esa composición, y obviamente los países de la parte de Asia son los que dominan, o más bien los que controlan esta región. Pero bueno, perfectamente se muestra aquí cómo está distribuido esto, compañeros. Es importante que al menos tomen nota del diagrama pastel para que ustedes tengan el dato. Una tercera parte son de otros países, pero que Estados Unidos encabeza la lista con 42, y empresas mexicanas solamente una cuarta parte, compañeros, son de México. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, vamos a la tercera pregunta. Bueno, antes que otra cosa, pregunta, compañeros, ¿después de esta clase tienen clase después?
¿Después de qué? De la clase de ahorita tienen clase, Sí. tienen examen. No sé si se examen, pero No creo que son expos. Ay, con razón andan preparando sus exposiciones, compañeros. Me veo un poco distraídos, entonces debe ser por eso. Están preparando sus exposiciones. Correcto, muy bien, gracias, Orlando. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno. Dentro de los objetivos que persiguen estas empresas multinacionales que estamos diciendo, están en los parques industriales, que se ubican en los parques industriales. Hay dos objetivos clave, compañeros, acuérdense siempre de esto. Minimizar riesgo, mayor competitividad. Esta fórmula es como la fórmula mágica. Minimizar riesgo, mayor competitividad. ¿Vale? Entonces es como la fórmula mágica de cuando ustedes se pregunten o les pregunten, a ver, un segundo, cuando ustedes les pregunten los objetivos, es minimizar riesgo, mayor competitividad, a través de diferentes factores. Factor número 1, eficiencia en costos. ¿Costos de qué tipo? Costos laborales, la mano de obra, transporte, los servicios y los diferentes inmuebles. Pues por un lado. Por el otro tenemos lo que es el talento disponible. Es decir, mano de obra calificada, pero diversa. No es correcto o no es recomendable tener mano de obra altamente especializada. ¿Por qué? Porque solamente le limitas una parte del proceso. Entonces necesitas que sea un poco diversificado el asunto. Infraestructura, carreteras, puertos, viviendas, escuelas, hospitales, zonas industriales y hoteles. La ubicación geográfica de qué dependerá de dos factores, de la conectividad, es decir, qué tanto estoy integrado al resto del entorno. ¿Sí? Hay vías de comunicación, carreteras para llegar, etcétera, y también depende de la facilidad logística. Es decir, si el lugar se presta para hacer maniobras, si por ejemplo el parque industrial estuviera ubicado al centro de la ciudad, compañeros, ¿se imaginan qué relajo sería salir con los trailers, por ejemplo, con los full, ¿no? Con los de 53 pies, por toda la ciudad, dar vuelta en las calles? ¿O se imaginarían qué relajo sería? Por lo tanto, tiene que tener facilidad logística. Y estos parques industriales ustedes los van a ubicar casi siempre a las orillas o donde tengan comunicación a una carretera principal. ¿Por qué no están en el centro? Por lo que ya dije, será muy difícil estarse moviendo por entre las callecitas con un camión de esos esté dando vuelta cada rato. Imagínense lo complicado que esto sería. Les doy 2 minutos para que copien esta parte y seguimos.
Bien, seguimos, compañeros, entonces. Parte 2. Tamaño de mercado. Dentro de estos mismos objetivos tenemos lo que es tamaño de mercado, ¿no? Que es la facilidad de acceso a los consumidores, es decir, qué tan factible y fácil se vuelve el acceso de estos al mercado. Tenemos lo que es la cadena de suministro, que son proveedores locales calificados, es decir, que aunque sean proveedores locales, compañeros, no dejen de ser eficientes y de buena calidad. Eso es lo que quiere decir esta parte. Muy bien. Y tenemos lo que es un ambiente de negocio, es decir, economía estable, sistema jurídico confiable, por ejemplo, es otra característica que se persigue dentro de esto. Que haya agilidad en los trámites, también es importante. Regulaciones, seguridad física y patrimonial. Tome nota, por favor, y seguimos. Les doy 2 minutos para que tome. Muy bien, compañeros. Seguimos entonces, ¿no? Vamos avanzando, vamos continuando con esta parte. Muy bien. Ya tomaron nota de estos dos ideas que son, pues, son fundamentales, compañeros, y es importante tenerlo en cuenta. Es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta que las empresas, al final del día, esto es lo que toman en cuenta. Y ahí está. Ahora bien, las cadenas, dice las cadenas globales de suministro. Entonces, vamos a ver que dentro de esta parte tenemos las diferentes empresas que se ubican alrededor del mundo. Todas ellas están en inglés, compañeros, ¿no? Es la forma en que ustedes deben de saber a qué se refiere, que es supply y demanda, ¿no? Oferta y demanda. ¿Vale? Demanda y oferta. Y por ejemplo, aquí está el retail store, customers, home delivery, global air, global sea, ¿no? Component supplier, retail store, component supplier, raw material supplier, ocean, etcétera, ¿no? Entonces, son las diferentes composiciones que esto tiene, compañeros. Entonces, es importante que ustedes lo ubiquen bien, lo conozcan bien,
sepan a qué se refiere y conozcan algunos conceptos que están en inglés, compañeros. A fin de cuentas, es que ustedes, yo les decía al principio, deben de manejar muy bien el idioma. Por esta cuestión que estoy mencionando, que ustedes son gente del área, bueno, donde se requiere mucha parte del segundo idioma, ¿no? El inglés, específicamente el inglés. Por favor, seguimos. En el caso de México, vamos a ver que en el caso de México y sobre todo la industria automotriz es un representante de esto que estamos mencionando, o sea, es un representante nato de esto que estamos hablando, ¿no? Justamente. Entonces vamos a ver que México, por ejemplo, es el octavo productor de autos, octavo productor mundial de vehículos o autos ligeros, tiene presencia de 16 fabricantes globales en 10 estados. Si cuando ponen una agencia, una productora de vehículos en tal estado, esos forman parte de esa estadística. Y se tienen más de 200 millones de metros cuadrados de edificios de clase A y B. Es decir, A es clase productora, B es clase de distribución. ¿Vale? Entonces, por favor, tomen nota de estas estadísticas que son muy importantes. ¿Por qué, compañeros? Porque al final de cuentas, si no se les dan cifras, es pues muy complicado hacer ¿cómo se dice? La comparativa. Sería sumamente difícil, sería sumamente complejo. En cambio así, pues obviamente ustedes se van dando cuenta de esto que se va diciendo para que ustedes hagan sus comparaciones así en la mente y digan, no, pues sí, es mucho o es poco, ¿no? Eso obviamente se va sabiendo conforme ustedes hacen comparativas o comparaciones con respecto a otras cosas. De esa manera se puede saber bastante bien. Muy bien, compañeros. Seguimos entonces. Seguimos avanzando. Continuamos. Aquí están, miren, los parques industriales cerca de armadoras de autos. Lo que les decía yo de lo que toman en cuenta las empresas para saber dónde ubicarse, ¿no? El lugar de venta, el lugar de suministro, todo esto. Entonces, bueno, es importante mencionarlo, compañeros, que ustedes, a final de cuentas, sepan de qué estamos nosotros hablando. ¿No? Muy bien. Tenemos lo que son parques industriales cerca de armadoras. Aquí está. Miren, esa página les puede servir muchísimo a ustedes para que consulten estas estadísticas, compañeros. ¿No? Aquí está, miren, cerca de nosotros, parques industriales en México, noticias, información del director, etcétera, etcétera. La mayoría están en el centro, compañeros. Miren, bien. Más bien en el centro no, en la parte del Bajío, que se le llama, el Bajío. Aquí está, miren, ¿ya vieron? El Bajío. El centro está por acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en frontera, y así. Bien. Bueno, vamos a ver algunas razones. Un segundo. Las 7 razones por qué México es atractivo para la manufactura, compañeros. En sí, ¿por qué vienen a nuestro país? Si nosotros pudiéramos estudiar cuál es el motivo por el que vienen a nuestro país, aquí tendríamos la respuesta con estas 7 razones que vamos a empezar a mencionar, ¿no? Serán como las 7 razones más poderosas que hacen que México se vuelva un atractivo para la cuestión de la manufactura. Primero, costo laboral, compañeros. El costo laboral es de 20% menor que el de China, aquí en México. Esto es lo que acusaban los del TEMEC a México, que hacía dumping laboral. ¿Qué es el dumping laboral? Es pagar lo menos que lo que ganaría en otro lugar por la misma actividad. Eso es el dumping laboral. Entonces, el costo laboral vuelve un atractivo para los demás países. Obviamente aquí viene la tragedia.
¿Por qué? Porque esta competitividad falsa que tiene México es por motivos hasta cierto punto penosos. ¿Cuál? O sea, que para que un país sea competitivo tiene que tener mano de obra explotada, compañeros. Surge aquí la pregunta. ¿Tiene que tener o tiene que explotar a su gente para que se vuelva competitivo? Es decir, el precio de la competitividad es que estés explotando tu fuerza laboral. ¿Es correcto eso? Porque digo, a ver, preguntárselo. Y ahora, si esa mano de obra le explotas, le pagas 20% menos y todavía es mano de obra especializada y calificada y preparada, pues que a todo dar, ¿no? Hay gente que ya se preparó, gente que tiene una formación y que además está saliendo casi regalada. La estabilidad política y macroeconómica que existía en el país, también era otra razón de atractivo. La ubicación geográfica, bueno, eso es fundamental. Tenemos facilidad logística, tenemos puertos, tenemos gran cantidad de puertos, puertos por el lado del Golfo, puertos por el lado del Pacífico. Obviamente estamos perfectamente comunicados, compañeros, y somos vecinos de la potencia mundial. O sea, estamos pegados con Estados Unidos. Compartimos 10,000 kilómetros de frontera, no más. Entonces, estos son factores fundamentales. El tamaño del mercado y acceso, es decir, la cantidad de tratados de México que tiene, la cantidad de tratados de libre comercio que México tiene, son pilares fundamentales, compañero. La red de proveedores, ¿no? Que son de clase mundial, la infraestructura, lo que son puertos, energía, parques industriales, etc. Regreso aquí, tomen nota de todos estos. Cuando les preguntan, ¿por qué México recibe tanta inversión? ¿O por qué vienen a ponerse las grandes armadoras, las grandes plantas a México? Bueno, con estas 7 razones se puede contestar perfectamente bien por qué somos atractivos para el mundo. No somos atractivos para el mundo porque seamos un buen país, sino porque tenemos mano de obra regalada, especializada, la ubicación geográfica, por ejemplo. Tomen nota y seguimos, compañeros. Muy bien, seguimos, compañeros, entonces. Vamos avanzando. Aquí está la encuesta mundial de prospectos de inversión del 2014-2016, cómo estuvo. Y dentro de las 20 economías, el top 20, de las economías más atractivas para inversión extranjera directa, ya hablamos de lo que es la inversión extranjera directa, compañeros, ya mencionamos a qué se refiere la inversión extranjera directa, que es aquella que genera empleos, infraestructura, mano de obra, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver que dentro de esto México está en el lugar 13 como las economías más atractivas.
¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, por favor, tomen nota para que podamos avanzar. Se van dando cuenta como todo esto configura perfectamente el mapa de la cuestión de por qué México es un atractivo de inversión. O sea, la verdadera razón, las verdaderas razones por las que esto está sucediendo, pues no son otras más que por cuestión de la ventaja que México representa. O sea, México representa una gran ventaja y por lo tanto se es aprovechada, se es utilizada por estas otras economías que andan buscando dónde invertir, compañeros. A fin de cuentas, esa es la verdadera razón, la verdadera causa del porqué de ser una economía para la inversión. Esa es la verdadera causa, compañeros, ni más ni menos. Muy bien, compañeros, seguimos entonces. Las conclusiones que de esto derivan, compañeros, como en todo trabajo, debe haber un par de conclusiones, ¿no? O sea, que digan de lo que se estuvo hablando, cuál es lo importante, lo que se va a destacar. Tenemos en primer lugar que la principal característica de los parques industriales en México es que brindan certeza a los usuarios. Es decir, tú podrás estar tranquilo porque sabes que tu inversión está perfectamente protegida. Eso es muy importante, compañeros, sumamente importante. Ahora, los parques industriales de México, son parte de las ventajas competitivas del país al ofrecer infraestructuras de clase mundial, compañeros. Eso también es muy importante comentarlo, decirlo. Entonces, bueno. Y por último tenemos lo que es que los parques industriales juegan un rol importante en la integración de México a las cadenas globales de valor, al facilitar la instalación de nuevas operaciones. Se dan cuenta cómo estos factores hacen que México, obviamente, tenga empresas multinacionales. Ya explicamos por qué, ya dijimos cuál es el motivo. Tomen nota de esto y seguimos. Muy bien, terminen de copiar para que ya casi concluyamos. Ya estamos a unos minutos de acabar, compañeros, pero es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta toda esta parte. Muy bien. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda o comentario que quieran hacer de esto que estuvimos comentando, de esto que estuvimos mencionando? No, profe. Pero creo que sí, es muy importante, ¿no? Creo que sí aterrizamos perfectamente esta parte, ¿no? Es importante decirlo. Muy bien, vamos a pasar entonces. Voy a compartir
Listo, es una presentación, la presentación que estábamos viendo. Ahora sí pasamos a la cuarta unidad, que es la empresa multinacional en países en vías de desarrollo. La próxima sesión vamos a hablar de los países en vías de desarrollo. Voy a mencionar qué son los países en vías de desarrollo. Vamos a explicar qué son los países en vías de desarrollo. Lo vamos a decir y ustedes lo irán revisando. Ahora, estoy pensando que tal vez la próxima semana, en la próxima sesión, tengamos una breve conferencia, charla. ¿No? Ahí se las voy a pasar para que la vean. Pues, bueno, hablamos un poco de la globalización en el contexto de las empresas multinacionales y todo el comercio internacional. Es una buena plática, dura como unos 50 minutos, no, como 45 minutos dura. Es muy, muy importante lo que ahí se dice, lo que ahí se menciona, es sumamente interesante. Entonces, bueno, eso lo estoy pensando, pero vamos como una actividad para que ustedes escuchen a expertos en el área hablar de este tema. Gente que es muy capaz, sumamente preparada en estas áreas. Yo creo que sería lo pertinente hacerlo la próxima semana. Estoy hablando si se hace o no. Yo espero que sí. Y bueno, para ustedes también pongan la atención debida a ese tipo de oportunidades que no siempre se presentan, que es de suma relevancia. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Ahora, tenemos como la primera empresa mexicana, Grupo Bimbo. El Grupo Bimbo tiene sus áreas de influencia en 199 plantas que están establecidas y 3.3 millones de puntos de venta en 33 países de América, África, Asia y Europa. Otros como China, Colombia, Brasil, España, Estados Unidos y la India. Esa parte es muy importante. En la parte de signos vitales. Cuando yo les pida los signos vitales de una empresa, me tienen que decir, bueno, las ventas fueron de tanto, los ingresos fueron de tanto, y significó un repunte de tanto. Esos son los signos vitales. Es decir, cuando ustedes llegan a un médico, les toman los signos vitales, es decir, la presión, la temperatura y el peso. Vamos a la empresa, que se les toman sus signos vitales, es decir, sus ventas, sus ingresos y sus posiciones, ¿no? Entonces, así también a las empresas se les llama signos vitales. Entonces, la primera de ellos es la empresa Bimbo. Ustedes, estoy segurísimo que han escuchado hablar del Grupo Bimbo, saben de qué trata el Grupo Bimbo, compañeros. Entonces, esto es muy, muy importante destacar, mencionarlo y decir que sí es como opera. Tomen nota de lo más importante, compañeros, de esa diapositiva, referente a lo que es Grupo Bimbo. Una empresa muy, muy grande, una empresa de gran importancia para México, tiene presencia en varias partes del mundo, y esto la vuelve altamente competitiva. Muy bien. Seguimos con Cemex, otra empresa de clase mundial, lo que es Cemex. Vamos a ver que esta empresa se dedica a los cementos mexicanos.
Se dedica a producir y proveer materiales para construcción y actualmente es uno de los líderes mundiales. Su área de influencia es que opera en más de 50 países repartidos en América Latina, Europa y el resto del mundo. Alemania, Argentina, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Israel, Panamá y Perú. Signos vitales es que obtuvo ventas netas de 3.490 millones de dólares. Sería el equivalente como a 68 millones de pesos. Es el, bueno, sus crecimientos como han estado y se tuvo una caída debido a qué? A una menor inversión en infraestructura y vivienda en México. Es decir, por estas dos razones es que declinó un poco sus ventas, pero aún así son ventas extremadamente altas, compañeros. Se van dando cuenta cómo poco a poco vemos las ventas de estas empresas son de un tamaño sumamente considerable, son muy altas las ventas que estos tienen. Bueno, es para que ustedes se den cuenta que también en México tenemos empresas que son líderes mundiales, no solamente las empresas extranjeras. Es decir, México tiene potencial. También un plano más importante y seguiría. Muy bien, entonces, terminen de tomar nota para que sigamos. Muy bien. Seguimos con otra empresa que también es mexicana, que es Cinépolis. Cinépolis es una empresa mexicana, es de la familia Ramírez de Michoacán, que son los dueños de Cinépolis. Su área de influencia fuera de México es que tiene presencia en 17 países, que son Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Salvador, la India e Indonesia. Vamos a ver que al cierre de 2019, ¿y por qué digo al cierre de 2019? Porque vino la pandemia. Entonces recordarán que esto de la pandemia, una de las medidas de contención era no asistir a los cines. Entonces, dentro del sentido, no asistir a los cines trajo el cierre de algunas de las salas ubicadas en algunas partes, ¿no? En este caso, al cierre de 2019, poseía más de 6.600 salas de cine a nivel mundial, que recibieron a 367 millones de asistentes. Para que se den una idea, más o menos 367 millones de asistentes es 2 veces y media la población de México. Es la tercera cadena de cines a escala mundial por número de salas. Ahora, los signos vitales de esta empresa es que, como esta compañía no es pública, se calcula que en 2018 generó ventas por 74.200 millones de pesos. ¿Por qué digo que no es pública? Porque obviamente si fuera pública, la información estaría visible, se estaría a la mano, pero no es el caso de esta empresa. Por lo tanto, se calcula que anda en esos rangos sus
sus ventas, ¿no? Entonces, es otra empresa que también destaca mucho su importancia. Aunque no lo crean, existe potencial en las empresas mexicanas. Ya lo vimos con Grupo Bimbo, Cemex y ahora Cinépolis, ¿no? Que son tres grandes, o más bien tres grandes y dignos representantes de nosotros como país, compañeros, ¿no? Es muy, muy importante que ustedes lo registren, lo vayan visualizando y sepan de qué estamos nosotros hablando, ¿no? Y ustedes vayan ubicando perfectamente bien esto. Terminen de copiar, compañeros, ya para que estemos concluyendo esta parte. Creo que hemos avanzado bastante bien el día de hoy. Vimos temas que son sumamente, pues bueno, creo yo importantes, considero importantes. Entonces, pues bueno, espero que para ustedes haya sido de la misma forma. Bueno, compañeros, yo creo que le dejaremos hasta aquí el día de hoy. Nos veremos la próxima semana y seguimos en comunicación, compañeros, por favor. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Que estén muy bien. Hasta luego, compañeros.